Me llamo Alejandra y vengo a representar a la Fundación. Y bueno, primero quería agradecer a todos los organizadores y los asistentes a este simposio. Os voy a hablar del caso de la prostitución en España, que es uno de los 3 países con más personas prostituidas del mundo. Entonces, bueno, la trata, la prostitución y la explotación sexual de mujeres y niñas representan una forma extrema de violencia contra las mujeres, un atentado a la dignidad de la persona y una expresión de la desigualdad que todavía hoy sufren mujeres y niñas en todo el mundo. Esta ponencia está enfocada desde una perspectiva de derechos humanos y de defensa de los derechos de las mujeres en particular, y denuncia enérgicamente una situación de grave desigualdad y violencia en la que se encuentran más de 300.000 mujeres en España, frente a la cual los poderes públicos y agentes sociales se muestran incapaces por el momento de proporcionar una solución adecuada. Así pues, nos vamos a focalizar desde el punto de vista de la prostitución en España, que es el que yo controlo. Debido a los grandes cambios políticos que España ha experimentado en las últimas décadas, el panorama de la prostitución se ha transformado considerablemente. La prostitución clásica, la que era ejercida por mujeres por su propia voluntad, se daba en España en los años 80 y era ejercida por mujeres españolas en las zonas en las que vivían. A principios de la década de los 90 ya empezó a ser palpable la incorporación de mujeres latinoamericanas, generalmente en clubes de carretera, a las que se sumaron inmediatamente después mujeres africanas, víctimas de la trata. A finales de la década de los 90 también comenzó la prostitución en la calle de mujeres del este de Europa. Actualmente, más del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son víctimas de la trata y la prostitución se ejerce mayoritariamente en espacios cerrados. Con respecto a la incidencia de la prostitución, no existen cifras oficiales porque todo esto siempre queda en el ámbito desconocido, pero se llegan a hablar de entre 300.000 o 400.000 personas que se dedican a la prostitución en más de 3.000 establecimientos de ocio dedicados a ello. Según cifras de APRAM, unas 300.000 mujeres son objeto de prostitución y en España se estima que las cifras son muy parecidas a las de Alemania, pese a que España cuenta con la mitad de habitantes que este país. Asimismo, la prostitución cada vez se está infantilizando más debido a que los demandantes de prostitución solicitan mujeres cada vez más jóvenes y más vulnerables. Las redes de trata hacen venir mujeres muy jóvenes, en buena parte menores de edad. La actual crisis económica ha favorecido la aparición de jóvenes mujeres españolas sobre el mercado prostitucional. En efecto, la crisis económica y juvenil y el paro juvenil de más de 50% en España han diseñado un nuevo panorama de la prostitución a partir del 2012. Los precios de las universidades públicas han aumentado muchísimo estos últimos años y el número de becas se han reducido muchísimo también, por el que un importante número de jóvenes españoles se ven obligados a abandonar sus estudios o no pueden pagarlos. Asimismo, la falta de trabajo y de oportunidades laborales dificultan enormemente su inserción en el mercado laboral y la obtención de una salida digna a sus vidas. La situación económica de mi país es tan precaria que en numerosas familias todos o casi todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo y sin apenas prestaciones sociales y o ayudas económicas. La prostitución se presenta en estos casos como una buena salida para hacer frente a esta situación de necesidad. En los últimos años, cada vez más jóvenes españolas acceden al mercado de prostitución para poder pagar sus carreras o para poder mantener a sus familias. España es un país tanto de destino como de tránsito para las víctimas y mayoritariamente procedentes de América Central y del Sur y de África subsahariana, principalmente mujeres y niñas procedentes de Nigeria. Las mujeres nigerianas son coaccionadas, secuestradas o engañadas con falsas promesas de trabajo. Sufren un largo viaje en el que bien pueden atravesar el continente africano y acceder a España en pateras o camufladas en coches por los pasos fronterizos. La mayoría sufren abusos sexuales y violaciones por parte de los tratantes o jefes mafiosos, quienes las amenazan con matar a sus familias si huyen y viajan sometidas a conjuros y ritos de vudú que las aterrorizan.
Por supuesto, están en situación irregular una vez que atraviesan la frontera española, donde son explotadas sexualmente. En España, la explotación sexual de mujeres y niñas es un negocio próspero y en expansión. La prostitución es el sector que más dinero negro mueve de la economía sumergida, por encima del negocio de armas o de las drogas. Este negocio puede llegar a mover 5 millones de euros al día. 5 millones de euros al día, es decir, a costa de las víctimas que pierden su libertad y su dignidad, como destacó el ministro del Interior en la presentación del nuevo plan contra la trata de seres humanos. El ejercicio de la prostitución en España no está penalizado por ley. Sin embargo, existen normas de carácter local o autonómico que, haciendo referencia a criterios sanitarios, de orden público o de seguridad vial, pretenden regular el ejercicio de la misma. Algunas ciudades han aprobado ordenanzas municipales para preservar una utilización del espacio público, sancionando a las prostitutas en este caso. Las mujeres que ejercen la prostitución, la mayoría víctimas de la trata, como hemos visto, son así criminalizadas en mi país y responsabilizadas por vender sus servicios sexuales, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad todavía, si es posible. Los clientes suelen salir indemnes, si se les descubren, pocas sanciones les son impuestas. Según un informe presentado en 2011, el 99% de la demanda por prostitución es masculina. España es uno de los 3 primeros países del mundo y el primero en Europa en demanda de prostitución, y el 39% de los hombres han acudido a ella en alguna ocasión. La mitad de los clientes que demandan prostitución en España están casados y prácticamente la mitad tienen hijos. El grueso de los prostituidores es consciente de que las mujeres se prostituyen contra su voluntad. Pese a ello, siguen siendo las mujeres las que son culpadas por un crimen supuestamente de venta de servicios de prostitución. En España no existe ni un mínimo consenso de reproche hacia la prostitución, la cual está normalizada. El prostituidor no tiene ningún tipo de cuestionamiento social ni limitación. Los jóvenes van como forma de entretenimiento a ver a las prostitutas entre amigos, y los hombres de negocios celebran sus triunfos empresariales con prostitución. Esta tolerancia a la prostitución conlleva un aumento de la trata, lanzando un mensaje social de que está permitida la cosificación de las mujeres, discurso al que está contribuyendo de forma decisiva los medios de comunicación audiovisual y digital, a través de la inserción de anuncios, de publicidad de prostitución, de la emisión de series de televisión y de cine donde la prostitución y la mercantilización de los cuerpos de las mujeres se normalizan. Los principales diarios españoles publican anuncios de servicios sexuales, como nos comentó antes la compañera en Bolivia. Solo 2 diarios no admiten este tipo de publicidad, y en España se calcula que este tipo de negocio genera anualmente más de 40 millones de euros. A lo largo del año 2010, en España se llegó a producir un importante debate sobre esta cuestión para suprimir los anuncios de contenido sexual en los periódicos y en la prensa escrita, en gran parte debido al trabajo de las organizaciones feministas y de derechos de las mujeres. En septiembre de aquel mismo año, el Congreso de los Diputados aceptó por unanimidad el envío de una proposición de ley que al final no llegó a ser infructuosa, y estos anuncios hoy en día siguen sin ser penalizados en España. En cuanto a legislación en materia de trata y prostitución, España siempre ha adoptado una postura abolicionista, pero el ejercicio de la prostitución no es un delito, ni tampoco la compra de servicios sexuales. Lo que sí está penalizado es el proxenetismo. España ha firmado y ratificado el Protocolo de Palermo del año 2000 y en el año 2008 ratificó el Convenio Europeo contra la Trata de Personas. En el año 2010 se dio un paso muy importante, ya que España modificó su Código Penal para realizar una distinción muy clara entre trata de seres humanos e inmigración ilegal, que antes estaban confundidas. Asimismo, la modificación del artículo 59 incorporó el derecho de las víctimas en situación administrativa irregular a un periodo de restablecimiento y reflexión que les permita evaluar su posible colaboración con la justicia aportando información. Sin embargo, todas estas reformas legales de estos últimos años han sido calificadas de insuficientes por varias organizaciones y ONGs, por carecer en su redacción y en su espíritu de un enfoque de género y de derechos humanos.
Asimismo, han sido puestas en marcha diversas campañas de sensibilización contra la explotación sexual. Nosotros, jóvenes, pienso que debemos unir nuestros esfuerzos a las organizaciones de terreno para acercar esta realidad a los ciudadanos de nuestros respectivos países, porque la trata y la prostitución de mujeres y niñas son todavía hoy una realidad desconocida, invisibilizada e ignorada por la mayoría de la gente. Porque estamos ante una violación de los derechos humanos intolerable y de proporciones descomunales y desconocidas, ante la cual no podemos permanecer impasibles. Y sobre todo porque al mundo al que nos enfrentamos es un mundo de explotación, de la globalización, de la indiferencia, como decía el Papa Francisco, con desigualdad, un mundo en el que nuestros valores democráticos y cristianos no tienen cabida y contra el que tenemos que luchar con todos los instrumentos a nuestro alcance, principalmente la palabra y la acción pacífica. Como joven desearía aportar 3 propuestas a este simposio. La primera sería que el cuerpo de las mujeres y la niña no está en venta. Las mujeres y niñas no somos objetos sexuales susceptibles de ser compradas y vendidas para satisfacer las necesidades masculinas. Para que este mercado de explotación no se perpetúe en un futuro y que nuestros hijos e hijas vivan en un mundo sin explotación sexual, es imprescindible trabajar sobre la educación, una educación sobre la paz como forma de resolución de conflictos, una educación sobre la igualdad como forma de relacionarse con los chicos y las chicas y una educación afectivo-sexual para niños y niñas donde se construye un modelo de relación interpersonal en el que prime el respeto a la autonomía de las personas y a su libertad sexual en condiciones de igualdad. Después hay que visibilizar y hacer visible así la demanda de prostitución como una de las principales causas perpetuadoras de la trata y visibilizar la figura del cliente, que es el responsable de ello. Los clientes o prostituidores tienen una responsabilidad clara e ineludible en el sistema de prostitución. Son una parte necesaria del mismo. Con su acción perpetúan el mercado de explotación de mujeres y niñas. Si no hay demanda, no hay prostitución. Y si no hay prostitución, no hay negocio de trata. Después, me gustaría también denunciar el papel de los medios de comunicación, audiovisuales y digitales, que son agentes todavía hoy movilizadores del mercado de prostitución. Se nos vende que hoy en día vivimos en una sociedad igualitaria entre hombres y mujeres, pero no es así. Se nos difunde una imagen de las mujeres y de sus cuerpos como objetos sexuales, como reclamos de publicidad para vender productos dirigidos al público masculino y por ello siguen recibiendo muchísimos beneficios económicos. Finalmente, os hago una breve presentación de la organización a la que represento, que es la Fundación SEL. Fue creada por el hermano de mi bisabuelo y por su mujer. La Fundación SEL realiza un importante trabajo de sensibilización a través de publicaciones como informes mundiales sobre la explotación sexual y lleva a cabo acciones políticas para que se tomen nuevas leyes en contra de este atentado a los derechos humanos. Yo, como joven del siglo XXI, como española, como ciudadana del mundo y como miembro de la Fundación SEL, deseo que todos nosotros nos unamos y unamos nuestras fuerzas para continuar a luchar contra este importante problema a nivel mundial y espero que este trabajo de denuncia y sensibilización pueda hacer llegar la voz de las personas más vulnerables a todos los rincones del mundo. También espero que de aquí a unos años nos podamos volver a reunir con un panorama al menos un poco diferente y ver que nuestro trabajo ha tenido resultado. Muchas gracias. Gracias, Vale.